Bienvenido a este video sobre adicciones. Mi intención es ayudar a formar conciencia comunitaria acerca del tema de las adicciones y de cómo éstas impactan nuestra sociedad, nuestras familias y a las personas que la padecen. Se hace con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por esta enfermedad y de promover una atención de más calidad, así como una visión más justa y menos estigmatizante de este fenómeno biopsicosocial. Empezaré por decirte que la adicción es una enfermedad primaria, crónica, con factores genéticos, psicosociales y ambientales que influencian su desarrollo y manifestaciones. La enfermedad es progresiva y fatal. Es caracterizada por episodios continuos de descontrol sobre el uso a pesar de consecuencias y distorsiones del pensamiento, más una notable negación. ¿Y todo esto qué significa? Primaria. Se refiere a la naturaleza de la adicción como entidad patológica. La adicción no es un síntoma de otro proceso patológico subyacente. Enfermedad. Significa una discapacidad involuntaria. Progresiva y fatal. Significa que persiste a lo largo del tiempo y que los cambios físicos, emocionales y sociales son acumulativos y progresan mientras el uso continúa. La adicción causa muerte prematura a través de sobredosis, complicaciones orgánicas que involucran al cerebro, hígado, corazón y otros órganos, dependiendo del tipo de adicción, y contribuye a la ocurrencia de suicidios, homicidios, violencia, maltrato, violación y abuso sexual, accidentes y otros eventos traumáticos interpersonales y o familiares. Descontrol. Es la inhabilidad para limitar el uso, la duración, la intensidad y las consecuencias. Preocupación asociada con el uso. Es la inversión excesiva de atención hacia el consumo, una gran inversión de energía y tiempo en actividades adictivas, traduciéndose en descuido de los intereses importantes. Las consecuencias adversas son problemas relacionados con el uso que llegan a impedimentos en las áreas de salud física, funcionamiento psicológico, funcionamiento interpersonal y ocupacional, problemas legales, financieros y espirituales. La negación incluye un amplio rango de maniobras psicológicas diseñadas para reducir la conciencia del hecho de que la adicción es la causa de los problemas del individuo, más que la solución. Es parte integral de la enfermedad y un obstáculo para la recuperación. Uno de los problemas más grandes en el estudio de la adicción es que a pesar de la gran cantidad de información y estudios científicos, la población persiste en cultivar mitos que dificultan su comprensión y tratamiento. Uno de esos es de que la adicción proviene de una falla moral, porque el adicto es inmoral o malo y merece castigo. Sin embargo, estudios demuestran que el cerebro de las personas adictas ha cambiado neuroquímicamente. Ese cambio se manifiesta en una alteración de los procesos cognitivos y de la conducta, sobre todo en patrones de conducta asociados con la búsqueda y consumo. Los adictos tienen una química cerebral que cada vez hace más difícil que el enfermo controle su consumo de drogas. Por otro lado, ese descontrol se acompaña de una creciente defensiva psicológica, que va despegando al adicto de la realidad. Este autoengaño produce una falta de conciencia de las posibles consecuencias, minimizando así los costos personales y sociales. Estos cambios se hacen de manera progresiva y selectiva, de modo que existen varias fases del proceso adictivo y en casi todas las personas pueden conservar su inteligencia y la habilidad para funcionar, excepto en asuntos relacionados con su consumo. De este modo, la compulsión o descontrol del consumo se presenta cuando el adicto comienza a ingerir la sustancia. Esto no significa que los adictos no sean responsables por lo que hacen, sino que su conducta adictiva es reflejo de cambios patológicos. Estos cambios son producidos por la estimulación del cerebro predispuesto genéticamente del adicto, que genera una reacción exagerada al consumo y que distorsiona el sistema neural de la recompensa y los instintos, y por ende, la conducta. La adicción es una enfermedad que es tan antigua como el hombre mismo, y la cantidad de personas afectadas directa o indirectamente por esta enfermedad es mayúsculo. Síntomas. A pesar de las características individuales de la personalidad de cada adicto, las circunstancias socioculturales que lo rodean, los síntomas siguen siendo característicos de la enfermedad y están presentes en cualquier adicción. Pérdida de control del uso, episodios de uso compulso, inversión de tiempo y energía en la conducta adictiva, dificultad de funcionamiento en la vida general. Daño progresivo de la calidad de vida debido a las consecuencias de la conducta adictiva.
Uso a pesar del daño. Negación o autoengaño. Reduce la ansiedad y se protege del sistema adictivo, estableciéndose un equilibrio enfermo, del cual el adicto se resiste a salir e insiste en volver a pesar de una crisis. Memoria eufórica. Proceso de memoria selectiva automática. Aflora un recuerdo de la euforia asociada con episodios de uso. No se recuerdan el sufrimiento o las consecuencias negativas. Es un factor importante en las recaídas y facilita el autoengaño. Pensamiento adictivo. Conjunto de distorsiones del pensamiento que facilitan el proceso adictivo y despegan al adicto de la realidad de su enfermedad. Conducta de búsqueda. Conductas aprendidas durante el proceso adictivo que de manera inconsciente acercan al adicto con la sustancia, persona, lugares o situaciones relacionadas con su adicción. No es evidente para el adicto. Deseos automáticos, disparados por situaciones, lugares y personas que evocan memorias eufóricas y ansiedad. Se presentan aún meses después de que el adicto está en abstinencia. Obsesión o preocupación excesiva con respecto a las situaciones relacionadas con el uso. Congelamiento emocional, producto de los cambios bioquímicos en el cerebro. Dificultad para identificar, manejar e interpretar los sentimientos. Intolerancia a algunas emociones. Buscando el uso como una forma de anestesia emocional. Los síntomas se pueden presentar todos juntos o de manera selectiva y con distinta intensidad en un momento dado, así como pueden variar con el tiempo y avance de la enfermedad. Mi obsesión por la droga era demasiada que había veces de que no tenía ganas de drogarme, pero la necesidad de drogarme era más. Siempre ocultaba mis emociones en la droga. Yo no veía el daño que me hacía conmigo mismo, físicamente, emocionalmente. Y yo poco a poco me fui destruyendo con las drogas. Causas. Son múltiples e interaccionan de manera compleja. Su etimología no lineal, multifactorial y sistemática hace difícil comprenderla con una visión simplista de una causa o un efecto. Factores biológicos, genéticos, psicológicos y de personalidad socioculturales y familiares se unen en una iteración multisistémica produciendo la predisposición y luego la exposición al factor desencadenante, que podría ser sustancias psicotrópicas, juego, sexo, relaciones, comida, etc. Se evoluciona hasta la consolidación de la adicción. Numerosos estudios han demostrado que la adicción al alcohol es más frecuente en familiares de alcohólicos, con una probabilidad de 3 o 4 veces mayor. Los factores de personalidad juegan un rol importante, teniendo en cuenta que algunas características como la baja tolerancia a la frustración, la dificultad para lidiar con sentimientos propios, son factores que facilitan la aparición del desorden adictivo. Acerca de los factores familiares, genera patrones disfuncionales que van formando al niño de manera que lo predisponen al desarrollo de las adicciones, eliminando la posibilidad de que la familia sea un factor preventivo. Me drogué fue por querer quedar bien así con mis amigos, porque fui creando así una falsa imagen de mí, por querer encajar en una sociedad, porque me sentía así insatisfecho así con mi familia, porque había muchos problemas en la casa y la drogadicción fue así para un justificante para empezar a tapar todos mis problemas que tenía. Evolución del proceso adictivo. Progresivamente, el tipo de uso va aumentando hacia la habituación y luego hacia el abuso. La línea que divide al abuso de la adicción es muy fina. La adicción puede pasar inadvertida por la levedad de los síntomas o por la habilidad de la persona para compensar las consecuencias negativas en su vida y sus relaciones. Las etapas de la adicción se relacionan a la severidad del proceso adictivo y al impacto de la vida del adicto. Etapa temprana. Episodios de uso descontrolado no tan severos y frecuentes. El consumo provoca refuerzos psicológicos sobre su comportamiento. Existe el pensamiento adictivo y se manifiesta como una preocupación por consumir. Hay deseos automáticos e invierte tiempo no programado en la adicción. Etapa media. La pérdida de control es obvia y los episodios de consumo más intensos y frecuentes. Ya comienza a haber problemas familiares serios debidos al uso. El pensamiento adictivo se hace más intenso debido a la necesidad aumentada de negar o racionalizar su conducta. Comienzan a presentarse problemas laborales y escolares debido al mal funcionamiento psicosocial. La química cerebral y la personalidad ha cambiado, con más irritabilidad, ansiedad e intolerancia. Etapa agravada. Inhabilidad para detener el consumo, problemas financieros severos, el aislamiento social se hace evidente y marcado. Problemas severos con las relaciones familiares, pérdidas de empleo.
La depresión severa es secundaria al desorden adictivo. La autoestima se ha deteriorado y puede aparecer una psicosis tóxica en las adicciones químicas e ideación psicótica en las adicciones de conducta. En esta fase no están separadas y se sobreponen. Es difícil saber dónde está ubicado el adicto. Cuando empecé a tomar esporádicamente y después se volvió más frecuente, mayor cantidad, mayor necesidad. Comencé a llevar alcohol a mi trabajo, a esconder botellas en mi casa, al punto de que ya dejé de ir a trabajar, escondía las botellas en mi casa, tenía escondites para ello, y así fui evolucionando a cada vez mayores cantidades hasta meterme en una depresión profunda. Clasificación de las adicciones. Muchas veces pueden coexistir, ya sea con otra adicción o con una enfermedad psiquiátrica. Y también puede que una persona detenga una adicción y desarrolle otra por sustitución. Adicciones de ingestión. Adicción química. Adicción al alcohol o alcoholismo. Adicción a la cocaína. Adicción a la nicotina o tabaquismo. Adicción a la marihuana. Adicción a los sedantes hipnóticos. Adicción a las anfetaminas. Adicción al éxtasis. Adicción a la heroína. Adicción al opio. Adicción a la comida. Comedor compulsivo, bulimia, anorexia nerviosa. Adicciones de conducta. Adicción al juego. Adicción al sexo. Adicción a las relaciones. Codependencia. Adicción a los romances. Adicción a la religión. Adicción a las sectas. Adicción al trabajo. Adicción a internet. El cerebro del adicto. Las sustancias psicotrópicas externas o drogas, así como los estados de excitación externa provenientes de conductas de estimulación, afectan los neurotransmisores de manera que el cerebro los produce en exceso. Estos cambios, debido a la predisposición a la adicción, producen una respuesta aberrante. Los neurotransmisores más importantes involucrados en la respuesta adictiva son dopamina, endorfina, ácido gamma-aminobutírico. En la adicción se afecta el área del cerebro racional produciéndose el sistema delusional de la adicción, conjunto de pensamientos adictivos que facilitan y mantienen activo el proceso adictivo. También se involucra el cerebro primitivo, ya que ahí se encuentran los desbalances bioquímicos responsables de la compulsión, la memoria eufórica y los deseos automáticos. Allí se encuentran vías como el sistema de recompensa cerebral. Su estimulación excesiva conlleva, en las personas predispuestas, a cambios bioquímicos permanentes que median la reacción adictiva, de modo que cambia su funcionamiento y su respuesta a los estímulos ambientales. Las áreas afectadas son el área ventral tegmental, el núcleo accumbens, la corteza prefrontal y el hipotálamo lateral, unidas por el circuito reforzador límbico-motor. Aún se continúa investigando sobre las partes del cerebro que están involucradas en la mediación de la enfermedad adictiva y sus manifestaciones clínicas. Sistema delusional de la adicción. Este sistema psicopatológico forma el núcleo de la enfermedad de la adicción en su parte psicológica. Se compone de una serie de creencias, mecanismos de defensa y otras distorsiones del pensamiento que en conjunto son conocidas como el pensamiento adictivo. Negación, minimización, restar importancia a los eventos relacionados con la adicción. Racionalización, asignar una razón lógica a algo que no la tiene. Justificación, justificar el uso en virtud de algo que ocurrió. Proyección, ver en los demás sus problemas, de modo que puede culpar a otros. Futurización, vivir en el futuro como manera de no ponerse en contacto con su realidad. Catastrofización, visión catastrófica que lo coloca en actitud de víctima frente al mundo. Mortificación, preocupación constante ante cualquier problema. Rigidez, comunicación muy difícil, se aferra a sus percepciones. Control, el miedo hace en el adicto desarrollar relaciones basadas en el control interpersonal. Esto causa dolor y muchas veces termina en violencia. Pensamiento blanco y negro, la incapacidad de ver los grises. Impaciencia e intolerancia. Incomodidad y actuar por impulsividad. Soberbia y grandiosidad. Regresiona a conflictos no resueltos con la autoridad y tiene conducta de reto permanente. ¿Qué trabajo ha costado aceptar algo que no crees tener? Sí, porque yo nunca
creí tener un problema, porque yo nunca creí tener una enfermedad. Yo creía que era un bebedor social. Yo siempre he creído en mí y por lo tanto siempre creí en mis falsas promesas de mañana dejo de beber, el lunes dejo de beber, tengo cierto trabajo, cierto dinero, cierta persona a mi lado y dejo de beber, cierto cumpleaños, cierta Navidad. Y así pasaron muchos años en las falsas promesas, producto de un autoengaño que viene enredado con la negación, ¿sí? Porque a pesar de tener un fondo de sufrimiento, un fondo físico, emocional y espiritual, el alcohólico como yo no quiere dejar de beber porque siente que es todo en la vida el alcohol, ¿no? Se enamora del alcohol, es su pasión y es su obsesión. Y por esa obsesión, ya cuando quise dejar de beber, ya no pude parar, ya no pude dejar de beber. Y entonces tuvo que entrar en mí la crisis. Diagnóstico. La adicción es una enfermedad para la cual se han definido criterios diagnósticos médicamente aceptados. Test para el autodiagnóstico, criterios para el diagnóstico, el DSM-4 y el ICD-10. Signos claves que deben alertarnos. La familia es la primera que observa conductas, signos físicos o psicológicos importantes para detectar el problema. Pruebas de detección de drogas. Historia clínica. En la historia de evolución de la adicción es útil los antecedentes familiares. Examen físico. Marcadores bioquímicos. Complicaciones secundarias. La adicción genera síntomas o enfermedades secundarias. Subdiagnóstico médico. Diagnóstico doble y o múltiple. La adicción puede coexistir con otros problemas primarios de salud físico-mental. Pruebas de tamizaje. No reemplazan el diagnóstico clínico, pero ayudan al diagnóstico. Tratamiento. El tratamiento es un proceso que consiste en intervenciones estructuradas, dirigidas a apoyar y promover la recuperación de la persona hacia una mejor calidad de vida. Principios de los tratamientos efectivos. Existen presentados por el Instituto Norteamericano de Alcohol y otras Drogas, el NIDA. Medicina de la adicción, disciplina que se encarga del estudio, diagnóstico, prevención, atención y tratamiento de los procesos adictivos y sus complicaciones. Estrategias de intervención. Las intervenciones médicas breves promueven la recuperación y el cambio personal. Diseño del plan de tratamiento. El tratamiento debe de ser planeado, ya que cada persona es un ser diferente y tiene necesidades distintas. Componentes farmacológicos del tratamiento. No existe una droga mágica para tratar la adicción, pero sí hay desarrollo de medicamentos de utilidad en algunos casos. Terapias alternativas. Terapias no tradicionales pueden ser utilizadas en ciertos casos. Urgencias médicas relacionadas con la adicción. El tratamiento de la intoxicación aguda y el síndrome de abstinencia son procedimientos necesarios para intervenir de manera segura. Autoayuda. Es fundamental para una evolución sostenida de la recuperación y para reforzar la responsabilidad personal. Espiritualidad. Una revisión es apropiada ya que la adicción afecta a esta área de la persona. Supervisión y seguimiento. Lograda la abstinencia, el mantenimiento da más eficacia. Modelos de tratamiento. Son orientados a ofrecer la recuperación, casi siempre mientras más tiempo en intensidad del tratamiento, mejor pronóstico para la evolución. Tuvo que entrar en mí un fondo en el cual se me tuvo que dar la ayuda gracias al poder superior, porque por mí yo no lo haría, porque yo estaba en total negación a aceptar que yo era un alcohólico, enfermo, adicto. Y gracias pues a haber llegado a Alcohólicos Anónimos sucedió el milagro, ¿sí? Y poco a poco, a través de mi experiencia, he tenido que aceptar que tengo una enfermedad para llegar a hacerme responsable dentro del programa. Recuperación. En la adicción existe una tendencia natural a la recaída que hace necesario el mantenimiento diario del proceso de recuperación. Evitemos usar el término curación, pues este se aplica a la resolución de las enfermedades agudas. La abstinencia completa es el primer paso necesario para la recuperación, y para avanzar en ella es necesario que la persona adicta realice cambios en su forma de pensar,
de actuar, en sus estilos y patrones de vida. El resultado es una persona con calidad de vida en franca mejoría, estilos de vida más sanos y un nuevo sentido de misión vital, así como una mejoría en su forma de relacionarse y mayor capacidad para no tomarse demasiado en serio. De esta manera el proceso es dinámico y posee distintas características. La motivación para el cambio. Etapas de la recuperación. Están relacionadas a las tareas que componen los cambios. Abstinencia completa. Es un requisito necesario para la recuperación de la adicción. Cambios en el estilo de vida. Es necesario desaprender conductas adictivas y desarrollar nuevas conductas, actitudes y habilidades de vida. Espiritualidad y recuperación. El crecimiento espiritual es fundamental para asegurar una recuperación de calidad. El proceso de recaída. La comprensión es necesaria para entender la recuperación. Sugerencias para comenzar la recuperación. Sugerencias para detener una recaída. Tratamiento y recuperación. La recuperación va más allá del tratamiento, pues la persona necesita mantener los cambios logrados de manera permanentemente a lo largo de toda su vida. Grupos de autoayuda. Son de fundamental importancia en la recuperación, especialmente en la fase de mantenimiento. Existen distintas clases de grupos de autoayuda. Familia. Cuando uno o más miembros de una familia son adictos activos, la familia se afecta en su funcionamiento. La dinámica de las relaciones, comunicación y conducta cambian y se hacen disfuncionales. Estos cambios facilitan la adicción. Codependencia. Desorden aprendido en respuesta al proceso adictivo. Puede transmitirse de manera transgeneracional si no es tratado adecuadamente. Roles familiares disfuncionales. Las familias cambian su dinámica y los roles son definidos por la codependencia. Sostienen el precio adictivo. Triángulo del drama. Describe la relación de una víctima, rescatador y perseguidor que es la base de la dinámica familiar enferma, en una forma de juego transaccional. Facilitación. La adicción se facilita y se refuerza estableciendo una dinámica adictiva. Intervención familiar. Si la familia se organiza, puede ser un vehículo de intervención. Recuperación de la familia. La familia también se beneficia de un adecuado tratamiento. Desde terapia familiar hasta grupos de autoayuda son herramientas. La familia es importante en la comprensión, intervención y manejo de las adicciones, por lo que es necesario que se involucre en el tratamiento y en la recuperación de los procesos adictivos. Sociedad. El desarrollo de la adicción se facilita o modifica por factores sociales. Cultura disfuncional. Contiene creencias y reglas sociales que constituyen el núcleo psicosocial de la adicción. El consumismo es una que influye directamente. Cultura de la adicción. Los sistemas de valores del adicto cambian para convertirse en una cultura diferente con sus propias creencias y rituales. Política y adicción. Los políticos y autoridades de salud son elementos claves en la prevención y tratamiento de las adicciones. La organización adictiva. Una organización puede convertirse en adicta y enfermar al igual que una persona lo hace. Cultura de la recuperación. La comunidad de tratamiento terapéutico y la de autoayuda son dos pilares de la nueva cultura de la recuperación. Recuerda que la adicción es un fenómeno biopsicosocial complejo y los factores sociales han sido y serán parte importante de sus manifestaciones.